¿Cuáles fueron las modalidades y formas de participación política? En el 2016, Gómez menciona que el presidente Santos propuso la refrendación del acuerdo final como mecanismo de la participación y consulta popular, contemplando el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, denominado el plebiscito, el cual, como reza la Carta Magna, es, entre otros, un mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular y el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley lo reglamentará en el artículo 103. El control de constitucionalidad realizó por la Corte Institucional el 18 de julio del 2016, en el cual aprobó el plebiscito para que los colombianos validen el acuerdo de paz firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias, mediante la pregunta que los votantes debieron aprobar o rechazar. Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La creación de movimientos y comités y campañas por parte de algunos partidos o a través de los cuales realizaron un ejercicio de socialización política en torno al apoyo o rechazo a los acuerdos de paz, como es el caso del movimiento político Mira, que inscribió el comité promotor apoyando el sí al plebiscito sobre los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC, entre otros. La apertura de la participación ciudadana, por la cual fue limitada y restringida, convirtiéndola únicamente en un ejercicio de acompañamiento, a pesar de que las negociaciones de paz son un asunto de la sociedad, requiere la participación de todos, sin distinción. También realizaron las conversaciones de paz entre delegados del gobierno nacional y delegados de las FARC, las cuales fueron el eje central de los acuerdos, puesto que en las conversaciones se realizaban las negociaciones de los mismos. Durante los acuerdos de paz se invitó a la población colombiana, a los organismos de integración regional e incluso a la comunidad internacional a ser partícipes de realizar acompañamiento al proceso, marchas pacíficas multitudinarias para protestar en contra del resultado obtenido en el plebiscito, clamar por un acuerdo de paz. ¿Cómo se adelantó los procesos de socialización política? La socialización política es ejercida desde los diferentes movimientos políticos de grupo de interés partidista, mediante mecanismos de participación social para la práctica de la política mediante opiniones democráticas donde la socialización fue punto de partida de la integración de grupos políticos en acciones civiles que conducía a la unidad y la democracia participativa. Aparte de la creación de estos movimientos políticos o grupos de participación y fenómenos sociales, intervienen en las expectativas del gobierno mediante ideologías mecanizadas para fortalecer cambios en el proceso de votación de los ciudadanos mediante mensajes subliminales, mediante medios de comunicación u opiniones públicas sobre los diferentes temas que se estaban discutiendo del plebiscito por la paz como mecanismo de defensa del partido político, sin tener en cuenta que todos los grupos que surgirían serán los más implicados para la reconciliación, resocialización, incluso de los diferentes campos sociales del posconflicto. En estos procesos de socialización política jugó un papel muy importante la pertenencia o no al partido político del presidente de la República de turno, en cuyas campañas y comités creados por el apoyo y el rechazo al plebiscito podían observarse, en algunos casos, argumentos puramente partidistas, que no giraban en torno a lo real,
finalidad del acuerdo propuesto. Igualmente estuvieron presentes en el proceso de socialización política estrategias difamatorias de algunos sectores políticos encaminados en distorsionar y confundir a la opinión pública, afectando las subjetividades de los individuos, popularizando el debate. El hermeticismo con el que se desarrolló el proceso de paz y la construcción de los acuerdos afectó notariamente el proceso de socialización política porque la falta de información oportuna y de conocimiento sobre el contenido de los acuerdos impidieron que no se tuviera una adecuada socialización y hizo difícil desvirtuar inequívocamente acusaciones antes de someterse a la votación de los ciudadanos y por ende no tuvo una comprensión de los propuestos en el acuerdo de paz, lo cual se vio reflejado en los resultados de la votación del plebiscito. Factores orientaron la conducta de voto y la construcción de la opinión pública. El plebiscito, mecanismo de la refrendación para aprobar los acuerdos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, tuvo como resultado una victoria del no a la firma de los acuerdos de paz, con el 18% del electorado y una abstención política del 62.57% del electorado, uno de los más grandes en comparación con las elecciones anteriores. Son múltiples los factores que se pueden explicar en este resultado negativo en el plebiscito y la conducta del voto de la ciudadanía. Factores políticos asociados con ideologías o la pertenencia a partidos políticos, las opiniones de influyentes actores políticos opositores de los acuerdos de paz. Promocionaron la idea de que los dichos acuerdos estarían consigo injusticia, impunidad, derogación de las instituciones y el ordenamiento jurídico y que además se sacrifican valores como la libertad, el pluralismo, la confianza en las instituciones y la legitimidad. Las campañas mediáticas de los opositores que buscan el rechazo a los acuerdos acudieron a la retórica inflamatoria y los datos distorsionados como una estrategia difamatoria para sembrar en la opinión pública y el rechazo hasta los acuerdos y orientar la conducta del voto hacia el no. Sectores conservadores. Sectores observadores y de derecha sembradores la controversia política frente al término ideológico de género contenido en el texto de los acuerdos creados, rechazo hacia el mismo. El proceso de socialización política influyeron en la construcción de la opinión en la ciudadanía, a pesar de haber tenido una campaña previa muy corta de solo semanas, que los condujo a adoptar una postura de rechazo frente a este escenario político del plebiscito y frente a muchos de los postulados contenidos en el texto de los acuerdos de paz. Las comunicaciones persuasivas tuvieron un papel determinante en el plebiscito, definidas por Van der Sande como el ejercicio deliberado de una persona o un grupo de influir en las actitudes o conductas de otros. En el caso del plebiscito, se evidenció con el interés de los sectores políticos de persuadir a la ciudadanía hacia el apoyo o el rechazo de los acuerdos de paz.
El hermeticismo con el que se desarrolló el proceso de paz y la construcción de acuerdos que impidió que el público colombiano conociera las condiciones que se estaban negociando, sino hasta las fases finales de las conversaciones. Este contexto dio un lugar a la especulación, la falta de claridad sobre el contenido hizo difícil desvirtuar inequívocamente estas acusaciones antes de someterse a la votación de los ciudadanos. La subjetividad política que explica el porqué la violación de los derechos humanos, a la violencia y a las heridas de la guerra dificultaron olvidar las secuelas de la impunidad y del conflicto armado desencadenadas por las 220 víctimas y los 6 millones de civiles desplazados forzosamente e incidió en la votación hacia el no. La división urbana-rural, las zonas donde se impuso el no coinciden con las zonas céntricas del país, que no son las más urbanas y densamente pobladas de Colombia. Los municipios donde el sí se impuso son en su mayoría más pobres, más afectados por el conflicto, más desigualdades y alejados de la presentación afectiva del Estado. De qué manera los medios de comunicación masiva ejercieron la influencia sobre los resultados. Los medios de comunicación y las redes sociales se constituyen en actores fundamentales en el desarrollo del proceso político y sociales, porque son instituciones con el poder de creabilidad en el que se deposita la responsabilidad de interpretar la realidad y presentarla a todos aquellos que tienen la posibilidad de acceder directamente a ella. En última etapa del proceso de paz, a finales de julio del 2016, el presidente Santos Calderón anunció la convocatoria para un referendo que ratificaría lo acordado en La Habana. A partir de este anuncio, medios y redes establecieron como prioridad el cubrimiento de las campañas a favor de aprobar o no el proceso. Entre tanto, los analistas vieron en este momento una oportunidad de oro para dilucidar cuál podría ser el papel de los medios y las redes a lo largo de este trascendental proceso político y durante implementación, y no se equivocaron, pues el resultado del plebiscito demostró no solo la posición de los colombianos frente al proceso, sino el papel trascendental que desempeñó la información de medios y redes y, por qué no, la desinformación en la toma de decisiones. Más adelante vino cuestionamiento al papel de los medios en particular, porque muchos de ellos fueron incapaces de mover sus marcos y siguieron aferrados a las lógicas actívicas frente al conflicto, otros arguyendo el supuesto principio de neutralidad. Asumieron el proceso como una campaña política cualquiera y negaron a entender la paz como un propósito nacional. Finalmente, las redes fueron las que tuvieron un resultado más sorprendente, cadenas con información falsa, que hicieron las veces de voz a voz entre familias y vecinos confiables, desempeñaron un papel determinante en la decisión de muchos ciudadanos. En conclusión, medios y redes deben asumir el compromiso moral de lucha contra la desinformación, tal como las viejas escuelas de periodismo lo promueven. Verificar la información es quizás la obligación más importante de quien tiene oficio informar.
Solo así podremos contar con uno de los medios constructores de paz y soporte fundamentales en el camino hacia la reconciliación. Bueno, muchas gracias. Gracias por su atención prestada.